llamaron errores. Vamos a ver qué pasa con las conclusiones de la Fiscalía. Pero Francesco Gazzella está en terreno desde Concepción averiguando qué ocurre hoy día, porque ayer nuevamente se lanzó una bomba, por decirlo de alguna manera. Francesco. Efectivamente, Pri, una bomba que ha provocado, y por eso nos encontramos justamente en las oficinas del gobierno regional, porque varios consejeros vienen a pedir explicaciones. ¿Explicaciones sobre qué? Miren el siguiente titular, que toda nuestra teleaudiencia la puede leer también, porque efectivamente hemos conocido detalles certeros a propósito de lo que significó esta comunicación entre el ex seremi de gobierno, Ernesto Velasco, y también Camila Polizzi. Su acusación de esta última con respecto a recibir amenazas. Tenemos el audio, Pri, Repe. Sí, se filtró. Tenemos el audio, lo vamos a revisar en detalle. Claramente aquí tenemos que hablar ante la posibilidad de que fueran estos personajes los que habrían sido grabados. Escuchemos el audio también para que las personas se hagan su propia impresión en la casa. Ahí los vamos a ir deteniendo para analizarlo. Estamos hablando de 50.000 millones. ¿Cuánto te cobra un colombiano? Pero estos son 250 millones. Claro, 50.000 millones es lo que se les destapa. Sí, ¿no son dados los 250 que te pasaron a ti? No. ¿Y cuánto cuesta un colombiano? No. Ya. Continúa. Están pidiendo, bueno, la última noticia que vi es que se acelere el tema de requisar aparato electrónico, información, etc. Esos temas técnicos yo no entiendo, pero si te dicen que tienes que hacerlo rápido tienes que tener un abogado y rápido hacer todas las cosas que tengáis que hacer y ojalá llegar a tal punto de la entrega que ya seas irrelevante y te lo voy a decir en los mejores términos, de que te elimine. Ya. O sea que ya entre viva y muerta. Ya, aquí hay esta cuestión hay que tomarla con pinza porque el audio dice mucho de lo que ella denunció en términos de palabras, pero no sé si el contexto, el audio no es completo, es un fragmento, efectivamente da luces de que fue así. Está lo de colombiano, está lo de eliminar, está lo de viva o muerta, pero esas palabras se pueden ocupar en múltiples contextos. Por eso digo que el audio no aclara tanto, pero sí establece al menos que se utilizaron esos términos que ella denuncia. Aquí estaba el ex seremi Eduardo Vivanco, se supone, Erix Díaz del Partido Radical, ambos del Partido Radical, y Camila Polizzi. Y al parecer había una cuarta persona. Hay algo raro, se escucha ahí, pero oficialmente la denuncia es que la reunión era de 3. Entonces, hay mucho todavía que aclarar. Ahora, revisémoslo, Pri, ¿te parece? Para que veamos de qué estamos hablando. A ver, ahora, hay que aclarar una cosa. En la denuncia de Camila Polizzi, ella también dice que en algún minuto de la conversación empezó a sentir cierto temor y que comenzó comenzó a grabar, digamos. Entonces, este sería el fragmento, tomando, digamos, si es que ella efectivamente eso es así, sería el fragmento que alcanzó a grabar. Revisémoslo, a ver, para tener claridad. El hombre 1, que en este caso sería el señor Vivanco o el señor Eric. Estamos hablando de 50.000 millones. ¿Cuánto te cobra un colombiano? Claro. Ahí ya es rara la intención, es rara la forma. Porque claramente cuando ella entrega este comunicado de prensa, dice lo que se me habló derechamente de sicariato. Y aquí nosotros podemos deducir de cuánto te cobró un colombiano, se está refiriendo a eso. O sea, la verdad es que no queda claro, digamos, en este audio, pero si tomamos la declaración de Polizzi, al menos esta frase se dijo. No una, 2 veces. Pero además dice, estamos hablando de 50.000 millones. También está revelando que había un plan mayor a los 250 millones. Claro. Está hablando del presupuesto del gobierno regional. ¿De qué está hablando? Pero ahí revela una situación que es más grave todavía. No estamos hablando solamente de los 250 millones de pesos que ella recibió. Aquí se está hablando de una situación más amplia. Pero además 50.000 millones. Chuta, ¿qué quiere decir con 50.000 millones?
está hablando del presupuesto, está diciendo, mira, si lo tuyo es poco, el monto no es tan alto. Información tiene Francesco. A ver, Francesco. Oye, sobre lo que ustedes están conversando, el ex seremi de gobierno planteó tarde ayer en la noche, en un comunicado que transmitió a ciertos periodistas y medios que han estado conversando con él para tratar de entrevistarlo, que al margen del audio, o sea, aun cuando tenemos ya el conocimiento de la conversación, sigue manteniendo firme la idea de que las acusaciones que se han hecho en su contra son falsas. En el sentido de que, aun cuando se dijeron estas palabras, lo del colombiano, la plata y otras cosas más, no fue en un sentido de amenaza. Esa sería la idea de Ernesto Vivanco. De todas formas, los consejeros regionales quieren que la delegada presidencial regional se manifieste sobre el tema, porque es una autoridad que era hasta hace poco de gobierno. Perfecto. O sea, bueno, el señor Vivanco entonces insiste en su inocencia, de que por más que se dijeron esto, lo que nos estaba contando Francesco, todo lo que dijo hace pocas horas atrás, no tiene nada que ver con... Bueno, es que eso es lo que tiene que dilucidar la investigación, porque hay que saber si la voz pertenece a él. Claro, lo que pasa es que, a ver, convengamos que dice, ¿cuánto te cobra un colombiano? ¿A qué? Para hacerte el mejor café tan rico, un tintico, para hacerte una rica comida, para hacer un baile, clase de salsa. ¿Cuánto te cobra un colombiano? O sea, eso ya. Mujer 1, pero esto son 250 millones. Pero estos son 250 millones. Esto a propósito del monto que se hablaba arriba. Claro, 50.000 millones es lo que se les destapa. Claro. Los 250 millones es solo la punta del iceberg. A eso se está refiriendo. Eso es lo que uno puede deducir. Claro. O sea, que los 250 millones son un pelo de la cola respecto de algo, al parecer 50.000 millones, y es una grosería de plata. Sí. Es una grosería. O sea, si ya son 250 millones una grosería, esto ya es descomunal. No, si nosotros hablamos de 250 millones escandalosos, esto ya es cerremos la puerta por fuera. O sea, 50.000 millones. Hoy día se están investigando 13.000 millones. Que es mucha plata también. ¿Cuánto? 4 veces más, casi 4 veces más. Claro. Claro, nos quedamos cortos. Sipo, dice el hombre 1. Sipo, no son nada los 200 que te pasaron a tipo. Y quizás por eso también ellos minimizan estos 250 millones entendiendo que hay una cifra pero mucho más grande. Sipo, no son nada los 250 que te pasaron a tipo, como ratificando de que aquí está el problema. Claro. ¿O no? O sea, de que hay un problema mayor que son estos 50.000. Y por lo mismo, también, mira, si nosotros seguimos revisando el audio, vamos a entender una cosa y ahí te la voy a comentar, para no adelantarme. Nopo. Esto para que entendamos que estábamos hablando de buen chileno. El chileno fácil. Evidente. Eso es Jerigón. Nopo. Dijo, a ver, ¿qué más? Nopo. Yapo, pero, insiste. Hombre 1. ¿Cuánto cuesta un colombiano? Este sería el señor Vivanco. Según lo que dice según lo que dijo ella. Sí, porque se lo habría repetido, en la declaración ella decía, ¿cuánto cuesta un colombiano? Lo habría repetido en varias ocasiones. Pero fuera de contexto con lo que se estaba conversando anteriormente. Sí. O sea, esto de la frase del Yapo, pero ¿cuánto cuesta un colombiano? Sería el ex seremi Vivanco el que dijo esta frase. Que es raro porque ahí uno se pierde en la conversación. Y otro punto que también tiene que determinar la investigación de este audio es si está editado. Porque puede faltar información. Es que lo que pasa es que a ratos no es coherente. Claro. ¿Por qué tiene esta frase cuando están discutiendo que, ojo, tus 250 millones no son nada, si nosotros tenemos que preocuparnos de los 50.000 millones? ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno deduce. Sí. Y de repente dice, pero ¿cuánto cuesta un colombiano? Aquí un mal pensado podría decir lo siguiente. ¿Esta es la solución para el silencio? ¿Para no destapar? No sé, pues. O sea, es súper interpretable porque la verdad es que no es claro. Pero si un mal pensado podría pensar eso. A propósito de la declaración primaria de Camila Polizzi. Con todo lo que ha pasado, da para ser mal pensado, si ese es el tema. No seamos ingenuos. No sé, sigamos avanzando. A ver si le encontramos alguna coherencia a todo esto. No, 3 puntos. Están pidiendo. Bueno, ella, como que el audio, ella no se da por aludida con el tema del colombiano. No se da por aludida, o sea, sigue hablando de otra cosa. Falta una reacción a eso de cuánto cuesta un colombiano. Porque la única reacción es no,
si alguien me dice a mí en una reunión seria donde estamos en problemas, oye, ¿cuánto cuesta un colombiano? Yo le diría, ¿de qué me estás hablando? ¿A qué te referís con eso? No hablé inglesera. Por eso es importante saber si el audio por eso es importante saber si el audio es íntegro. Lo otro es que como ella también estaba grabando, tuvo mucho cuidado en las reacciones y las palabras que estaba diciendo. Puede ser. O a lo mejor, y para hacer otro punto, a lo mejor a ella le asustó hablar del tema del colombiano y decidió como irse por la tangente y hablar de otro tema que dice acá. No, están pidiendo. Bueno, la última noticia que vi es que se acelere el tema de requisar aparatos electrónicos, informaciones. Entonces, espérate, acá podemos interpretar al colombiano de otra manera. Voy a ser mal pensado. Voy a ser mal pensado. Al señor en Tocopilla, que lo encontraron, digamos, que había robado los computadores en el Palacio Pereira de Cultura, digamos, del Ministerio de Cultura, era un señor venezolano. ¿Ya? Sí. Entonces, a lo mejor, voy a hacer, no sé si bien pensado o mal pensado, pero le voy a dar otra lista. A lo mejor, ¿cuánto cuesta un colombiano para hacer desaparecer esto? Ah, no. Puede ser, pues. Puedes, sabes que es muy bueno ese punto. Porque, ha habido un modus operandi respecto de que desaparece... ¿Cómo hacemos desaparecer las pruebas? ¿Cómo hacemos desaparecer la caja fuerte y los papeles que estaban adentro, por ejemplo, que se encontró en Renca ayer? ¿Cómo hacemos para hacer desaparecer el celular? Por eso te digo, o sea, a lo mejor el señor colombiano no era una amenaza de muerte, sino que era alguien que podríamos darle un trabajito. Alguien que haga el trabajo sucio para hacer desaparecer eso. Como los servicios que se dicen en la cárcel de Puente Alto, que estaban buscando a alguien que hiciera el servicio de engañar a la gente del Ministerio de Desarrollo Social para llevarse 23 computadores y la caja fuerte. ¿O no? También puede ser. Estuviste muy bien con esa hipótesis, déjame decirte. O sea, no se me habría ocurrido, pero puede ser porque es que, ¿sabes por qué? Porque justo viene esta frase después de cuánto cuesta un colombiano. Claro. Dice, no, están pidiendo, bueno, la última noticia que vi es que se acelere el tema de requisar aparatos electrónicos e informaciones. Entonces, si la respuesta a cuánto cuesta un colombiano es esta, puede tener que ver con lo que estás diciendo tú. Porque ¿sí? Lo lógico es que si se va a investigar este caso, la Fiscalía, ¿qué va a hacer? Vamos a requisar. Ya. Al tiro. Eso es el procedimiento habitual. Todavía no sé si se ha requisado, pero... Ya, sigamos. A ver, ¿qué más puede decir? El hombre 2, que en este caso sería el señor Díaz, Eric Díaz, también del Partido Radical. Eric Díaz, sí. Estos temas técnicos yo no entiendo, pero si te dicen que tienes que hacerlo rápido tenéis que tener un abogado y rápido hacer todas las cosas. Todas las cosas. Ya, todas las cosas que tengan que hacer. Y ojalá llegar a tal punto de la entrega que ya sea irrelevante. Y te lo voy a decir en los mejores términos, de que te eliminen. Ya, la palabra eliminen es fuerte. Y acá, según la declaración de la señora Polisi, se supone que podríamos asociarla a estas amenazas de que te eliminen. Pero, siguiendo con la hipótesis de que contratamos al señor colombiano para el tema de los aparatos electrónicos, ¿sí? De que te eliminen la información, puede ser también. Claro, que te limpien tu aparato. Porque termina eso de que te eliminen diciendo llegar a tal punto de la entrega que ya sea irrelevante. O sea, y sobre todo cuando están hablando de 250 millones de pesos, que quizás al conocer después, en medio de la investigación, un monto tan superior como lo que ellos mencionan aquí, 50.000 millones de pesos, déjame decirte que los 250 millones realmente van a ser irrelevantes. Bueno, y además que si te eliminan un computador porque te lo roba un señor al que contrataste y entregaste otras cosas, qué sé yo, todo el cuento, a lo mejor es irrelevante y te lo voy a decir en los mejores términos, de que te eliminen. Ojalá llegar al punto de entregar... Que te saquen de la investigación. Ya, a ver, sigamos. Sigamos, para que seguir entendiendo esto. Ya, dice. Ya. Y aquí ella le da sentido a la frase que te eliminen. O sea, ya. Entre ¿lo dice el hombre 2? Y muerta. El hombre 2. Pero ella acusa que la que, ¿cómo se llama? La amenazó fue el señor Vivanco. Por el tema del colombiano. Sí, y no menciona a esta persona. Habló de autoridades, sí, Eric Díaz. Claro, podría ser que él también entrara en el juego, pero esta frase suelta tampoco me hace sentido.
A ver, escuchemos el tono en el que se dan a conocer esta frase. Escuchemos el tono. Ya, el tono es súper importante. Ya, escuchemos de nuevo el audio. Y estamos hablando de 50.000 millones. ¿Cuánto te cobra un colombiano? Pero estos son 250 millones. Claro, 50.000 millones es lo que se les destapa. Sí, no son datos 250 que te pasaron a ti. No. Ya, ¿y cuánto cuesta un colombiano? No. Están pidiendo, bueno, la última noticia que vi es que se acelere el tema de requisar aparatos electrónicos, información, etc. Esos temas técnicos yo no entiendo, pero si te dicen que tienes que hacerlo rápido tienes que tener un abogado y rápido hacer todas las que tengáis que hacer y ojalá llegar a tal punto de la entrega que ya sea irrelevante y te lo voy a decir en los mejores términos de que te elimine. Ya. O sea que ya entre viva y muerta. No parece el tono. Francesco Gacela, usted que ha escuchado y ha releído todo esto y reporteado muy de cerca, ¿le parece en términos de amenaza a simple vista? ¿Qué se dice por allá en Concepción? Mira, como yo les decía en un principio, se desconoce la idea de que este contexto haya sido amenazante por parte de los protagonistas. De hecho, yo he intentado conversar no solamente con el señor Viganco, sino también con el señor Díaz, tratando incluso de conversar con la dirigencia del Partido Radical en Santiago, y la verdad de las cosas es que los puentes están totalmente cortados. No hay ninguna comunicación. No quieren manifestarse. Y eso también da señales a propósito de que, bueno, si realmente no fue así, ¿por qué no decir algo? ¿Por qué no enfrentar las cámaras? ¿Por qué no dar cuenta de tu versión de los hechos? Y básicamente han mantenido silencio diciéndonos que no hay ninguna intención de evitar una conversación o de justamente evitar responder ciertas preguntas. A mí me parece que sí, si derechamente no existe la posibilidad de que tengamos una entrevista o una conferencia de prensa. Eso por una parte me parece raro. Y por otra, que están ya aquí levantándose suspicacias con respecto a qué tipo de información manejaba entonces o no el gobierno. Esto salpica directamente al gobierno. Por eso yo les comentaba a Repe, PRI, esta idea de citar también o de tener una reunión con la delegada presidencial, porque hay aquí autoridades que se cuestionan qué nivel de información sobre el caso sabía o no este gobierno. Y cuando hacemos la pregunta, ¿sabía? Muchas veces a lo largo del caso convenio hemos terminado diciendo, sí sabían. Ese es el problema. Sí, oye, ahora en todo caso el Partido Radical no se ha quedado quieto, ¿ah? Piensa los puentes cortados y todo el cuento, porque mira este titular. Sí, caso Lencería. Partido Radical suspendió la militancia del ex seremi Eduardo Vivanco. Una vez que se conoce este audio, que por supuesto hay una investigación para saber si efectivamente son ellos quienes están involucrados en esta conversación que, mira, solo de oído, Francesco, ¿no? Yo no sé si te pasa lo mismo, quizás también lo has comentado con otros colegas periodistas. Es una conversación que se da en un ambiente de mucha tranquilidad. No hay nadie exaltado, no hay nadie perturbado. Al momento de hablar, por ejemplo, cuánto cuesta un colombiano, nadie se sorprende, o es la forma en que se llevan a cabo las conversaciones que a mí me preocupa entre autoridades. Si esa es la manera de tratarse o tratar los problemas, es preocupante, porque resulta que utilizan incluso vocabularios o frases que nosotros lo podemos atribuir a los delincuentes. ¿Es así como se maneja una situación? Primero, por eso te digo. Entonces, claramente, si es una situación, una conversación que se da de manera cotidiana, con esa tranquilidad, hablando en esos términos, y que nadie se exalte, es porque no les llama la atención una conversación de este tipo y que se hable de esta forma. O no están preocupados o sienten que esta cuestión va a pasar colada de alguna manera cuando se sepa de los 50.000 millones de pesos. Francesco. Es muy bueno el punto, porque de hecho cuando conocimos la historia de esta reunión, recuerda tú que esto era simplemente una asesoría. Una asesoría desde el punto de vista comunicacional y a nivel político, pero no mucho más que eso, y hemos visto. Y también a mí me llama la atención, mientras estamos por supuesto observando si aparecen o no los consejeros que quieren dentro de poco entregar una carta con 5 puntos para que tengan una reunión oficial extraordinaria con el gobernador Díaz. Pero lo que les quería decir es que en el contexto de esta reunión, básicamente esto solamente era una asesoría y que no tenía ribetes más allá de lo comunicacional y lo político, y sabemos que los ha tenido. Y con respecto a lo que decía el Repe y el titular del Partido Radical, sabemos que van a pasar al Tribunal Supremo estas personas. Ya. Y probablemente, como ha sido el caso de los otros
temas políticos, no van a esperar que la justicia se manifieste. Es muy probable que estas personas terminen fuera del partido, expulsados, si no tienen una respuesta contundente sobre los hechos. Así que, nada, yo creo que es importante que aclaremos, Repe Pri, también, cuando tú, Pri, me haces la pregunta o planteas el tema de este es el nivel de conversaciones que tienen estas personas cuando son autoridades. Bueno, es que justamente son autoridades, son los representantes más importantes, y de hecho este señor es el portavoz de Palacio en la región. Claro, es que eso te iba a decir, y según he podido conversar con la prensa Pri, lo que he podido conversar aquí con los colegas de la zona es que como portavoz, como vocero, mala relación tenía con la prensa. Mira, más encima. Es que acá el tema puede quedar circunscrito. Tú dices, ok, el gobierno regional, que no tiene nada que ver con el gobierno central, recordemos que los gobernadores regionales son electos para ocupar este cargo. El gobernador, esto podría estar circunscrito, ¿no es cierto? Gobierno regional, con sus operadores políticos, con la señora Polisi, con la Fundación X, la de aquí hasta otra, y queda ahí. Pero cuando el Ceremi, para que recordemos y nunca olvidemos que los Ceremi son los ministros de las regiones. El delegado presidencial es para hacerlo fácil, Gabriel Boric, de la región. Es el delegado presidencial. Sí. Y el señor Vivanco, en este caso, sería la Camila Vallejo de la región. Para que se entienda, los Ceremi son los representantes o los titulares de los ministerios del gobierno central. Son los ojos del presidente de los ministros. Cuando este señor Vivanco se reúne con la señora Polisi y con el señor Eric Díaz, en esta reunión para de una asesoría ahora involucra al gobierno central necesariamente. Es por eso que los CORE, los consejeros, quieren que se pronuncie la delegada, Francesco. O sea, meten al gobierno en la cuestión que podría estar encapsulado ahí. Porque está la sospecha, que a esta altura a mí me lo han dicho harto, que parece súper legítima, digamos, por parte de ellos y ellas, de qué nivel de conocimiento tenía el gobierno, porque hemos visto en otros casos como distintas autoridades, por dar un ejemplo, el presidente de Revolución Democrática, que en un principio decía sabíamos hasta acá, y después te reconocían que sabían, o que de ciertos minutos sabían toda la película. Bueno, acá lo mismo. ¿Qué nivel, siendo una ex autoridad de gobierno, qué nivel de conocimiento tenía o hasta altura tiene el gobierno? Mira, les quiero mostrar lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño recorrido porque están pasando cosas por acá y les quiero mostrar. Sígueme, Fernando Huerque. Lo que pasa es que, según lo que nos detallaba en un principio la seguridad de la gobernación, porque aquí funcionan varios estamentos públicos. Y las personas, si bien siempre llegan a las oficinas justamente por la Secretaría Nacional Ministerial del Biobío, también tenemos el MOP que funciona justamente en este lugar. Se ha habilitado una entrada especial para autoridades que quieran plantear ciertas dudas o entregar esta carta, este oficio que tiene otros puntos también. Ojo, plantea derechamente también si existe o no una relación de parentesco entre Camila Polisi y un alto administrador público de la gobernación y una serie de otros puntos que piden aclarar. Pero sabemos que las autoridades van a llegar justamente por el sector donde nos encontrábamos antes y después vendrían hasta este lugar para entregar la carta y hacer ese oficio, porque la idea es que justamente se declare aquí la idea urgente de tener una reunión excepcional para después hacer un punto de prensa en este sector PRI-RP. Ya, es interesante lo que nos dices tú, Francesco. Mantente con el micrófono bien cerca porque tú también puedes intervenir en las conversaciones que tenemos acá, así es que nos avisas nomás. Mira, cuando nosotros analizamos este audio en una conversación en la que estaría involucrado Camila Polizzi, Eduardo Vivanco y Eric Díaz, y se habló de una asesoría, claramente aquí una asesoría cómo enfrentar el delito, porque no entiendo qué otro tipo de asesoría podemos deducir de todo lo que hemos escuchado. Una forma de enfrentar el delito o cómo eliminar las pruebas. O cómo eliminar a las personas. Lo dejo sobre la mesa porque son especulaciones y todo eso lo va a definir la investigación. Pero aprovechando que está aquí Marisa, si nosotros, analicemos la frase que más nos llama la atención y que tiene que ver con esto. ¿Cuánto te cobra un colombiano? Esto, en el audio, ¿ya constituye una amenaza? ¿Cómo lo podría analizar ahí? A ver,
Mira, respecto del audio es un poco difícil pronunciarse, primero porque, tenemos que decirlo, es un audio ilegal. Recordemos que, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años atrás, Evelyn Matei grabó a Piñera, ¿se acuerdan? En un ambiente, hoy día ninguna persona... Un diputado grabó al presidente. Claro, ninguna persona puede grabar a otra, eso digámoslo porque no estamos pronunciando sobre un audio ilegal, porque no había autorización. Recordemos, incluso ustedes, que los periodistas cuando van a grabar a nadie le piden autorización para grabarlo, cuando están en una oficina. Pero aunque sea ilegal, igual es una prueba contundente. Bueno, es que ahí es una discusión de si esa prueba nos va a llevar a eso, pero prescindamos de eso ahora porque está en la prensa, ya eso no tenemos ningún problema en pronunciarlo, pero tengo que decir. Además, es un audio incompleto y evidentemente, como tú te diste cuenta, está editado, o sea, saqué algunas partes que de alguna manera me convenían. Entonces, lo primero que hay que definir es la integridad del audio. La integridad, ¿cierto? Independientemente, vamos a ver, por cierto, que son las personas que se dicen. Pero, bueno, primero, en el contexto, por lo tanto, como está editado, está difícil pronunciarse y sacar conclusiones. Aquí tenemos que hacer un poco de ciencia ficción, ¿ya? Claro. A mí lo más grave de esto que me produce es que hay un sujeto que dice que hay 50.000 millones. Eso es lo más grave, porque está diciendo que tiene conocimiento de mucho mayor dinero que estaría relacionado con el mismo tema que estamos hablando de las fundaciones. Eso es evidente, ¿ya? Ahora, si este audio es un audio que da cuenta de una amenaza, desde luego no es una amenaza que haga las personas que están ahí. A mí lo que me da la impresión... como fiscal, no está claro si hay amenaza o no hay amenaza. Pero hay un tema que no se han hecho cargo, que es la palabra que utiliza, la entrega. ¿A qué entrega se está refiriendo? ¿Ya? Da la impresión, después, eso ya es una conjetura, es que se está diciendo a esta persona, oye, entrega todo lo que te están diciendo porque te pueden mandar, y el colombiano evidentemente, porque si tú estás hablando viva o muerta, o sea, que si te pueden mandar a matar, pero si tú entregas todo rápidamente, ya da lo mismo que estés viva o muerta, ya no van a hacer nada contra ti si tú entregas todo. Esa es como una interpretación que uno podría dar de ese audio. Tú acabas de hilar un poquito, con la digamos, a priori, digamos, en este escenario de que estamos haciendo ciencia ficción. Claro. Porque no podemos afirmar ni desmentir. Pero sí, la conjetura que tú haces está súper bien alineada. Efectivamente, entrega todo. Sí, porque si no, ya no importa que estés viva o muerta. Y si lo entregas rápido, a lo rápido le dices, ¿cierto? Porque ya da lo mismo si vaya a estar viva o muerta, porque ya los has entregado. Entonces, si tú entregas todo, en definitiva no va a haber nadie que te vaya a mandar a contratar un colombiano para lo que sea. A ver, veamos esta cuestión. Marisa, te invito. Eso es como mi interpretación. Te invito a que nos expliques la interpretación porque es impresionante. Bueno, la experiencia de haber sido fiscal, evidentemente, está un paso adelante de lo que podemos nosotros hacer alguna conjetura. A ver. Claro, en la parte de la entrega. Esa es la parte final que... Esta es la parte final, o sea, tendríamos que ir a la placa anterior para darle continuidad. Señor director, ¿me ayuda? La placa anterior. Y después venimos a esta misma placa, a ver. Claro, porque en el fondo lo que le está diciendo es que este es un tema menor. 250 millones no es el tema. El tema es que son 50.000 millones. Entonces el asunto es grave, ¿ya? Le quiero pedir al señor director, disculpa, Mauricio, para que lo hagamos súper ordenado. ¿Puede ir a la placa anterior? La última vez que se habla de cuánto cuesta esto, de aquí en adelante. Claro. Aquí dice, ¿no? Estamos hablando de 50.000 millones. ¿Cuánto te cobra un colombiano? Claro. O sea, por 50.000 millones... O sea, no yo, pero una persona podría contratar a un colombiano para hacer algo malo, por cierto, para evitar, ¿cierto?, que se descubran estos 50.000 millones. Ya, avancemos, a ver. Que hasta el momento podría ser un colombiano para hacer desaparecer la evidencia para cualquier otro motivo. Para algo malo. Hasta aquí por lo menos no tenemos claro. Exacto. Luego, pero estos son 250 millones, como diciendo... Pero estos son 250 millones. Claro, no es para tanto, digamos. No es tanto. Color. Ya, pero luego le dice él. A ver. Claro, 50.000 millones es lo que se destapa. Dice Camila Polisi. La mujer 1 es esta mujer otra mujer que supone que no está identificada. Ya. Claro, 50.000 millones es lo que se destapa.
A ver, sigamos. Es lo que se le destaparía en el fondo. O sea, los 50.000 millones se es repiten. lo que se le destaparía, Claro. si es que, digamos, es como deja de alguna manera en el suspenso. Sí, entonces, claro. No son nada los 250 que te pasaron, esos son los que te pasaron a ti. Claro. No son nada los 250 que te pasaron a ti, po. O sea, ese no es el problema mayor. No, el problema es allá. Son los 50.000 millones. Claro. Vamos a la otra placa, señor director, si puede ser tan amable. Camila Polisi dice, no, po. Segunda vez, hombre uno. Ya, pero ¿cuánto cuesta un colombiano? Sí. Insiste en que el tema es mayor. Para mí está diciendo ya, pero sí, está bien. 200, no son los 250, sino que son 50.000 millones. Y insiste con el tema del Insiste con el colombiano y sigamos más adelante. Vamos más adelante, señor director, por favor, la siguiente placa. No. No, se produce un silencio incómodo. Esos 3 puntos deberían ser como 6 o 7. Sí. Digamos, gramaticalmente no está bien. Un segundo por punto. Claro. Es un silencio incómodo de varios segundos. Dice, están pidiendo, bueno, la última noticia que vi es que se acelere el tema de requisar aparatos electrónicos informaciones. Claro. O sea, lo que está diciendo es que, me imagino, la Fiscalía lo que quiere es incautar, ¿cierto? A eso se refiere, todos los aparatos electrónicos, información para poder hacerse de pruebas. Se está hablando de una diligencia de investigación. Ya. Y ahí sigamos avanzando para la conclusión final, ¿eh? Porque aquí estos temas, que esto es lo que termina de cerrar la tesis o la hipótesis de Marisa, que dice, estos temas técnicos yo no entiendo, pero si te dicen que tienes que hacerlo rápido tenéis que tener un abogado y rápido todas las que tengáis que hacer. Y ojalá llegar al punto de la entrega que ya sea irrelevante, y te lo voy a decir en los mejores términos, de que te eliminen. Claro. Ahí es donde te digo, la entrega, ¿a qué se está refiriendo? Contra la entrega. Entrega todos los antecedentes, porque ahí ya si lo entregaste ya no va a ser relevante. Ya si no va está a ser tema. Viva o muerta. Ya, mira, dentro del análisis, la revisión y escucharlo de nuevo, yo me imagino que, y atentamente estaban escuchando nuestros invitados, el diputado Raúl Soto y el senador Rojo Edward, incluso ahí lo comentaban más en silencio, pero quiero escucharlo ahora. Voy a partir con usted, senador. Bueno, primero, muchas gracias. ¿Qué es lo más grave de lo que leyó y de lo que escuchó? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a ambos y un saludo también aquí a los panelistas. Es que la verdad es que encuentro que todo es grave, porque para empezar esto es una conversación grabada. Yo no sé, yo espero que cuando yo tengo reuniones no me estén grabando. O sea, aquí ya hay una desconfianza inicial de personas que están haciendo algo raro como para tener que grabar la discusión. Después se habla de 50.000 millones. Voy a hacer una conjetura, obviamente que no tengo fuente del Banco Mundial para corroborarlo, pero eso pareciera ser bastante cerca a la cifra que dicen que el mismo gobernador entregó en transferencias directas. De hecho, se dice que en los últimos 3 años, esto por supuesto, no tengo el Banco Mundial para corroborarlo, hay 100.000 millones que están siendo cuestionados, y este año alrededor del 47% de las entregas, que el año 2022 de las entregas habrían sido transferencias directas. Por supuesto que me va a decir, bueno, la investigación tendrá que corroborarlo, pero pareciera que va para allá estos 50.000 millones, que lo que aquí había era un gobernador que simplemente se paseaba diciéndole a la gente que le iba a entregar plata. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que con eso se disminuyen las inversiones que se tienen que realizar, que son de decisión regional a través de los fondos que tienen acceso. Yo puedo hacer una conjetura de lo que están hablando eso. Y por eso es que lo que dice la señora Polisi, quien yo no conozco, es que, oiga, lo mío son 250, pero hay 50.000 que se pueden investigar. O sea, lo que a usted más le llama la atención son los 50.000 millones que se mencionan aquí. Porque pareciera que hay un problema sistémico. Y que ella es parte de un sistema que estaba roto, un sistema en que se había incorporado un virus. Y el problema ahí también es que las personas que ella graba son personas de gobierno. Usted bien lo decía, es el Ceremi de gobierno, entiendo uno, y la otra persona no lo sé. Sí, es del Partido Radical, de la por zona. Supuesto, eso está diciendo, acá hay un problema más grande. Y ahí viene la conexión que muchos hacemos, chuta. Acá no era solamente, era Revolución Democrática, pero acá había un mecanismo en que algunas personas se dieron cuenta y se pasaron el dato. Oiga, hagamos estas fundaciones. Ella entiendo que arrendó una fundación. Sí. O sea, lo hizo tan rápido que tuvo que arrendar una fundación para que le pasaran. Y después se le pidió al dueño de esa fundación que firmara papeles para que las transferencias fueran a otra cuenta. Sí. Una cuestión ya, pero realmente de serie de Netflix. Pero entonces, el problema es, yo creo que acá yo veo un problema sistémico que no se nos determina.
Y aquí parece que nadie se salva, sobre todo porque además en las últimas noticias aparece el certificado de pertinencia y priorización, porque era súper importante, era urgente, No, es que era documento... muy urgente este documento para que se pagara 250 millones de pesos en el caso de lencería, porque esas 250 millones de pesos que eran para enseñar o para en la capacitación de limpieza de bancas y rejillas. Entonces, estamos hablando de muchos involucrados. La señorita Polizzi es la última en este eslabón delictual, de la cadena, el último eslabón de la cadena delictual. Lo que pasa es que... Y para... Eso es lo que decíamos, lo que hemos dicho muchas veces, aquí la culpa, aquí todo el mundo mira a la señora Polizzi, digamos, muy fijamente y con el ceño fruncido y todo, pero ojo porque la culpa no es del chancho, ¿no? Sino que el que le da el afrecho. Y acá dice, ¿qué es lo que dice esta portada? Informa a Departamento de Inversiones y Municipalidades, ya bueno, no voy a decir eso, pertinencia y priorización de iniciativa de inversión. Pertinencia y priorización son palabras que la semántica nos enseña que si esto es pertinente, es decir, es necesario. Y priorización es cuán importante y relevante es respecto de que si esto es hay que esperar o es urgente, suma urgencia, es relevante. Claro. Y acá, nombre de la iniciativa. Capacitación ciudadana para las familias del Barrio Norte. Ahí no dice que es para limpiar banca. ¿Sabes cómo esto? Pero se guardaron esa información. Capacitación ciudadana para familias del Barrio Norte. Ok. En relación con los objetivos de división informante, la iniciativa indicada es, marque con una X, requiere modificaciones, no pertinente, es decir, sabe que es innecesario, no es necesario este proyecto. O pertinente, está, pertinente. Sí, es necesario hacerlo. Pero ponle tú que, digamos, hay que es una iniciativa buena, a la gente le van a capacitar a mantener sus parques, sus plazas. Pero ahí tampoco queda claro si es para mantener, habla solo de una capacitación ciudadana para familias de Barrio Norte. Se solicita prioridad de revisión, marque con una X, sin prioridad, baja prioridad, media prioridad, alta prioridad, y mire lo que se marca. Ahí están las prioridades. Urgente. Ahí están las prioridades. Urgente. Y eso es todo. No. Y con eso, firma, timbre, 250 palitos para la fundación. Sí, le quiero preguntar primero al senador y después seguimos con usted, diputado. ¿Qué le parece esto? Bueno, lo veo muy complejo porque acá incluso se está aceptando en documentos oficiales que las prioridades no son las que se dice que son. Hay un engaño aquí, a mi juicio. Capacitar familias del Barrio Norte, ¿qué es eso? ¿En qué? ¿Cómo se gastan las platas en Chile? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está la inversión? Fíjese que las transferencias directas de la gobernación del Biobío, pero pasa también con el Ministerio de Vivienda, en los años anteriores, 2013, 2014, eran el 1% del fondo total, el 2%, llegó por ahí al 7%. Y ahora que el gobernador tenía más posibilidad, o al parecer ya no tenía un jefe como tenían antiguos intendentes, sube a 27 al parecer, y el año pasado a 47. O sea, las transferencias directas, las prioridades para fundaciones tipo la Fundación En Ti, pasan a ser la mitad del presupuesto. ¿Por qué son urgentes? Pero eso es lo que uno se pregunta. ¿Pero qué le dice usted el sentido común? Pues si se sabe que ese curso de capacitación no se necesitaba, ¿para dónde podía ir la plata? O sea, el sentido común a mí me dice, pero esto obviamente que es una conjetura, ¿sí? Es que el gobernador estaba simplemente entregándole plata a cercanos. Y quién sabe cuál fue la conversación privada que existió para... pago de favores políticos, estos participaron en la campaña, hicieron el diseño. O sea, que eso es lo que parece ser. ¿Cuál es la prioridad? El pago de favores políticos. Esa pareciera ser la prioridad. No es la delincuencia, no es la inversión regional, no son los sistemas de agua potable rural, no es el transporte rural, que también tiene mucha necesidad en la responsabilidad del gobernador. Entonces... O sea, si hablamos de 50.000 millones, claramente supera al caso Polizzi. Por eso es que nosotros, cuando nosotros hablamos con el gobierno, le decimos, mire, acá hay que tomar medidas con los corruptos, pero también hay que tomar medidas políticas, porque lo que no puede decir el gobernador, y tampoco lo puede decir algunos ministros, es que cuando ven que la estadística, las transferencias directas se están disparando a fundaciones
que fueron recién creadas o que cambiaron el giro o que no tenían experiencia, va subiendo, claro. No tiene responsabilidad penal si usted quiere de haber entregado. Pero ¿cómo puede no haber sabido que se estaba disparando las transferencias directas y que se estaba disminuyendo la inversión? Ahí hay responsabilidades políticas, por eso es que esto es un sistema y por eso es que nosotros tenemos, yo creo en la tesis de que acá había un mecanismo. No estoy diciendo que estén todos metidos, pero acá se pasaron el dato. Se encontraron un problema en el sistema y el virus de esta corrupción se incrustó, partió en Revolución Democrática, por cierto, pero después se extendió a muchas partes, como lo que estamos viendo acá en la gobernación del Biobío. Es mi opinión, al menos, conjetura, lo que usted quiera, pero es la opinión que yo tengo de la experiencia que me ha tocado vivir en la política. Diputado Soto, lo más grave para usted es la conversación, en esta conversación, que ya llama mucho la atención, es la participación de un funcionario de gobierno asignado por el presidente Gabriel Boric. Sí, a mí me parece todo esto absolutamente grave. O sea, House of Cards de Netflix acá queda corto en la trama que estamos viendo, ¿ya? Y si uno va al fondo del tema, lo más preocupante es la relación, ya aparentemente estrecha y más generalizada de lo que uno creía en un comienzo entre la política y la criminalidad, ¿no? Porque acá ya estamos hablando eventualmente de que había gente que se ponía de acuerdo para hacerse de recursos fiscales. Eso se llama asociación ilícita, ¿no? Cuando algunos hablan de un eventual mecanismo, ¿verdad? O un sistema que se utilizó de manera sistemática, reiterativa en distintos lugares del país para abrir un forado al fisco, ¿verdad? Ya sea al gobierno central, a algunos ministerios o a los gobiernos regionales y hacerse de recursos a través de transferencias directas, ¿verdad? Que tenían pocos niveles de control. Diputado, tenemos mucho tiempo para analizar y conversar, pero a mí una cosa que usted acaba de decir, política y criminalidad. Mezclar no, es que es gravísimo. O sea, claro, si eso es así. Pero la política y el delito podemos hablar de platas que se sacan. Pero cuando escuchamos a un Ceremi, que se supone que es el que está en el audio, se supone Ceremi que está en el audio, lo digo se supone porque hay que hacer los peritajes correspondientes, hablar de cuánto cuesta un colombiano. Sí. Y tenemos que pensar en la tesis de que o contratar al colombiano para que haga desaparecer una evidencia que ya es gravísimo. Claro. Yo, el Ministerio de Desarrollo Social, estoy esperando que termine esa investigación porque quiero saber qué pasó ahí. Y la otra posibilidad es un colombiano para eliminar vía muerte. Yo soy más de la tesis de la información. ¿Ah? Ya, pero igualmente, cuando uno ve esta reunión entre, se supone, personas que están a cargo de cargos importantes de gobierno. Muy importantes. No, es grave, es grave. O sea, usted lo dijo, los Ceremis son los ministros en la región. Ya los Ceremis de gobierno particularmente dependen de la CGVO. Es decir, los Ceremis de gobierno son los voceros de gobierno en la región. Que además tenía mala relación con la prensa, según lo que nos dice Francesco. Déjeme hacer una referencia, un análisis respecto del audio y otro respecto del documento. Porque ahí tiene varios puntos anotados. Sí, estaba tomando nota. Respecto del audio, a mí me parece que lo más grave efectivamente son los 50.000 millones que se mencionan. Es decir, parece ser, si eso es efectivo, hay que comprobarlo en la investigación, que esto es la punta del iceberg, ¿no? Y por lo tanto, yo lo que espero es que primero se pericie ese audio, ¿ya? Se establezca cuál es la integralidad del contenido de ese audio, la identidad de las personas para corroborar que se trata efectivamente de la señora Polici y del señor Vivanco. Y si eso es efectivo, bueno, que rápidamente se cite a declarar en la investigación al señor Vivanco para que le explique a la Fiscalía de qué 50.000 millones habla. Claro. ¿Dónde están esos 50.000 millones? ¿Son 50.000 millones que se entregaron en la región de Biobío solamente? ¿O son 50.000 millones que están repartidos a lo largo del país? Porque hoy día todas las investigaciones, ¿verdad?, que están en el seno del Ministerio Público a nivel nacional bordean los 13.000, 14.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cifra mucho mayor. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo casos salir por goteo y goteo, ¿verdad? Y no tenemos la información y el mapa completo de esta situación para que de verdad se investigue y ese caiga quien caiga sea efectivamente una realidad. Yo soy de la impresión, de la teoría que planteas tú, Repe, en el sentido de que estas personas son una tropa de delincuentes que se aprovecharon de los vínculos políticos en el Estado y en el gobierno para apropiarse de recursos públicos. No hay que generalizar. Qué grave lo que está diciendo. No hay que generalizar. Sí. Hay que investigarlo a los que son responsables, a los que ejecutaron estas acciones irregulares y de corrupción. Pero yo los veo
en ese caso, si se comprueba como ladrones, no sé si como asesinos, como para estar mandando a un sicario a matar a otro. ¿Ya? Entonces, claro, lo que me hace más sentido a mí es que esta conversación versa más bien en cómo resguardarnos, ¿no? Es decir, cómo proteger la información, cómo borrar quizás conversaciones o antecedentes y a partir de las requisas que se tienen que hacer en las investigaciones, que ojalá, ¿verdad?, ellos no quedaran expuestos a términos de poder en definitiva ser inculpados criminalmente, ¿no? Y me parece que es más una conversación en clave que hay que descifrar que tomar en cuenta lo literal de la conversación. Pero eso hay que dejarlo, ¿verdad?, a que sea el Ministerio Público el que efectivamente lo esclarezca. Ahora, respecto de la documentación, yo creo que hay que ir un paso atrás y preguntarnos por qué los gobiernos regionales, ¿verdad?, tienen tanta autonomía y flexibilidad a la hora de hacer transferencias directas. Porque esas atribuciones se las dio el Congreso. Esas atribuciones, ¿verdad?, lamentablemente, ¿verdad?, se flexibilizó la norma en la glosa presupuestaria a partir de una iniciativa que promueve la DIPRES, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Claro, pero las transferencias directas venían de antes de la modificación. Sí, pero ¿qué es lo que se hace? Mire, tres cosas. Primero, se crea para el año pasado, para el presupuesto de este año, una glosa especial para los gobiernos regionales. No existía. Y para una glosa aparte, bajo la apariencia y verdad el argumento que a todos nos parece razonable, o nos parecía hasta conocer estos casos, de que había que descentralizar, darle autonomía a las regiones, empoderar a los gobernadores que habían sido electos por la ciudadanía. La ley y salió la ley, pero todos dijeron esta cuestión no servía, no tiene nada. Ahí no hubo ruido de ningún sector político. Pero ¿qué pasó? Que se eliminó el requisito promovido por la DIPRES, se eliminó el requisito de experiencia previa de las fundaciones para recibir transferencias desde los gobiernos regionales. Una alerta ahí. Segundo, se estableció que los recursos se entienden ejecutados por el acto mismo de la transferencia. O sea, te paso la plata, listo. Y listo, se ejecutó. Es decir, el Estado no resguarda la continuidad de la ejecución del mandato que le está dando a quien le entrega recursos. Eso es absolutamente negligente y por lo tanto ahí hay que dar una explicación de por qué ese nivel de laxitud y flexibilidad también, ¿verdad?, en la glosa presupuestaria. Porque uno puede pensar en las malas intenciones. Y yo soy, a esta altura bueno, eso tendrá que ser aclarado. Pues yo soy de la opinión hoy día de que no podemos, hasta que tengamos una agenda robusta y clara de transparencia y probidad, donde todas estas cosas se garantice que no van a volver a ocurrir y que no se va a abrir hacia adelante ningún forado al fisco y que estas normas van a tener efectivamente un control, una rendición de cuentas, una transparencia absoluta. No podemos seguir entregándoles facultades y autonomía y recursos a los gobiernos regionales si no están dando garantía de aquello. Y por lo tanto tiene que haber efectivamente ahí mayor control. Ahora, a mí me llama la atención porque usted fue más tibio que el diputado Soto al referirse a este caso. ¿Y sabe por qué? Porque el diputado Soto habla directamente de relación crimen y política. Cuando se trata de corrupción y de vínculos de la política o de personeros políticos, sean del color político que sean de mi sector, de tu sector, del que sea. Porque a usted le duele más. Es que a mí me duele porque eso es grave para el país, para la democracia. Ahí se está defraudando la confianza de la gente en las instituciones políticas, en las personas que tenemos un cargo de representación popular o que están en nuestro entorno, y eso es absolutamente inaceptable, porque yo no quiero que mi país termine como México, que fue corrompido por el narcotráfico, por la criminalidad, por la corrupción, como Colombia, como Brasil, como Argentina. Bueno, si no le ponemos atajo a esto rápido, de raíz, ¿verdad? Y esto efectivamente se investiga y termina con sanciones ejemplificadoras y todo esto que están, ¿verdad?, aprovechándose del sistema terminan tras las rejas. Lamentablemente, ¿verdad?, eso efectivamente podría llegar a ocurrir. Esa es una gran pregunta. Entonces hay que dar una señal fuerte. ¿Los que cometen delito van a ir tras las rejas? Permítanme desconfiar después del caso del financiamiento irregular de la política. Pero las normas ahora en materia de corrupción son mucho más firmes. Se ha legislado en eso. Han aumentado las penas. Es Karen Rojo, que fue condenada a 5 años por bastante menos plata, unos 23 millones, una cosa así. Que es un buen ejemplo de que efectivamente la malversación de caudales públicos tiene que ser sancionada. Pero bueno, uno en política ha visto cargando a dos también, así que muertos cargando a dos, como se dice. Sí. Senador, oye, ¿qué le parece lo que dijo el diputado con esa dureza que yo valoro mucho las palabras del diputado y valoro mucho las palabras de muchas personas que son cercanas o que tradicionalmente han sido cercanas al gobierno, porque muchas veces se nos dice a nosotros como oposición
que lo que estamos haciendo es un punto político más que una preocupación sincera. Y acá lo que hay es una preocupación de todos nosotros quienes estamos también como representantes en el Congreso. Y eso incluye a muchas personas de gobierno. Entonces yo quiero valorar que haya una preocupación también, en este caso del diputado y también de muchos senadores. Quiero decir además que efectivamente en la tramitación de la ley de presupuesto, es lo que dicen en específico los senadores, en mi caso, que estaban en las comisiones, en las subcomisiones, de que la DIPRES y algunos ministros, no lo vamos a nombrar, se pidió que hubiese hacerlo más fácil para las contingencias que ocurrían. Pero esta autorización se dio en un contexto en que las transferencias, como le decía, eran del 1%, del 2%. Y acá se dispararon. Y eso fue pedido, entre otras cosas, por la DIPRES. Y la DIPRES está comandada por una persona de Revolución Democrática, además. Por lo tanto, yo sí puedo pensar mal. Sí puedo pensar mal de que había una presión de ciertos personeros políticos que estaban fuera del sistema, en fundaciones, qué sé yo, para personas que estaban dentro del sistema político, para asignarle recursos por motivos que son distintos al trabajo que estaban haciendo. Ya, pero ¿usted cree que estos no son casos que han ido saliendo en regiones así y toda la cuestión, sino que acá efectivamente, pero hay una orquestación de qué nivel? ¿A nivel regional local? Mira, o porque usted me está diciendo que tiene el derecho a sospechar de que esto se orquestó desde la dirección de presupuesto. Lo que pasa, mira, hay dos cosas que me preocupan detrás de lo que estoy diciendo. Primero, se está manchando el nombre de las fundaciones de una manera increíble. Las fundaciones tradicionalmente han estado por gente que se preocupa por lo social, que han hecho una gran labor en Chile y esto las está manchando con todo. Así que esa es la primera preocupación. Pero lo segundo es que estas fundaciones se está culpando a las personas que recibieron la plata, pero es que los que la entregaron. Si para mí son mucho más culpables los que la entregaron. Pero si el problema es que quienes la entregaron, en este caso, el gobernador regional tiene todas las atribuciones para entregarla y nadie le puede cuestionar nada. Sí, claro que y esas atribuciones se las entregaron los parlamentarios. Pero no se entregó las atribuciones como las están utilizando. Se entregaron para ciertos montos y lo que hacían ellos era parcelar las entregas de montos, incluso durante el mismo día. Y eso es torcerle la nariz a la norma. Por lo tanto, sí tiene que investigarse. Y también tiene que dar una explicación. Y por eso es que yo quería como decir, acá hay problemas judiciales que obviamente aquí nuestra fiscal lo puede decir mejor que nosotros, pero también hay administrativos y también hay políticos. También hay políticos, porque uno puede sacarse las culpas y las responsabilidades penales, pero no me vengan a decir que un gobernador cuyos fondos estaban en 1%, 2% de transferencia directa, lo pasa a 47%, si la información es verdad, y no sabía, o no está torciendo la... No, acá hay un problema político, independiente si tiene que responsabilidad. ¿Sería un chivo expiatorio? No, yo creo que la señora Polizzi es una parte de un todo muchísimo más grande. De lo que nosotros y ese es el problema. Mire, de lo que tanto se pidió de darle autonomía a las regiones, y esto le hace un flaco favor a todo lo que se quiso avanzar en ese sentido. Lamentablemente. Y Biobío no es la única. Hay otras gobernaciones con problemas parecidos, por ejemplo, la gobernación de los lagos. No, es que aquí debería destaparse todo de una vez, porque todos los días nos enteramos por goteras. Francesco Gazzella, ¿tú tienes información? Oye, sí, Pri, sobre lo que ustedes están conversando, que me parece muy interesante, porque el análisis no solamente en este caso en particular, pero probablemente sea en varios más, no solamente es el hecho de traspasar el dinero, sino, y esta es la pregunta, ojo, dos preguntas les voy a hacer. ¿Cuántas presiones hubo a nivel interno para entregar esa plata rápidamente? Ustedes leían hace poco un documento, la información que nosotros manejamos es que efectivamente se presionaba para entregar rápido el dinero. Por ejemplo, en el caso Polizzi, ¿estamos hablando solamente de 250 millones o faltó plata por entregar y se presionó para que se entregara rápido? Pero como no había rendiciones, hubo personas que dijeron, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y otra cosa, según lo que me han dicho, para investigar el caso, y el diputado y el senador probablemente lo van a entender bien, ¿cuánto nivel de parentesco hay en distintas reparticiones públicas acá en esta región, por ejemplo? ¿Qué pasó durante la campaña? ¿Quiénes trabajaron durante la campaña de ciertas personas que terminaron ocupando puestos administrativos? Bueno, todas esas preguntas son importantes. ¿Y por qué se las digo? Porque justamente ahora se está desarrollando una actividad en la cual varios consejeros regionales están diciendo de alguna forma que esto ya basta, que el gobernador regional se tiene que manifestar. Justamente a propósito de lo que ustedes están señalando allá en el estudio y varias otras cosas más. Se está desarrollando ahora un punto de prensa. Nosotros vamos en breve también a comunicarnos con unos de ellos
pero básicamente, lo importante aquí es que se está diciendo, bueno, ¿dónde está el gobernador? ¿Por qué no hay una declaración? ¿Por qué no se puede ingresar, por ejemplo, al edificio y tener una entrevista? Sí. ¿Ah? Si el tema está tan aclarado o ya se ha hecho la denuncia, ¿por qué? Sí, ¿y qué pasó al final con el sumario al jefe de gabinete que sabía de este caso desde abril? Buena pregunta. ¿Qué pasó? Porque, insisto, yo creo que aquí lo que está faltando dilucidar es intentar descubrir qué relaciones, no digo solo de parentesco, sino de amistad o de trabajo, hubo previas que ahora tiene a personas vinculadas en distintas oficinas. E insisto, si la denuncia es que se presionó para entregar rápido la plata, no solamente porque era fácil, no solamente porque se podía hacer de manera directa, no solamente porque se flexibilizó o no, antes o después, porque de los documentos, se presionó directamente a funcionarios o funcionarias para que se entregara la plata. Y eso es lo que se está investigando. Sí, y cuando tú hablas de parentesco, los nexos, las relaciones que son personales con estas personas, mira, es horrible lo que dije, las relaciones personales, más de confianza, por decirlo de alguna forma. Fíjate que el diputado Leonidas Romero, que es de Renovación Nacional, denunció la existencia de un parentesco familiar entre Camila Polizzi y el administrador regional del Biobío, Rodrigo Martínez. ¿Qué información tienes sobre eso tú, Francesco? Bueno, esa es parte de la exigencia que están haciendo algunos consejeros regionales que se explique. Porque ese cargo no solamente maneja decisiones de primer nivel en términos de cuándo y cómo se van a hacer ciertas actividades. Es de las personas que lidera la agenda justamente de las decisiones del gobierno regional y por lo mismo tiene alto nivel de relación con los dineros que maneja esta repartición. Alto poder de decisión. Entonces, con eso se tiene que aclarar. Alto poder de decisión. Y cuando nos hemos preguntado, ¿quiénes nos están administrando? Esa es la gran duda. Porque, bueno, ante lo que estamos revisando, la verdad es que es bien impresentable. Ahora, diputado Soto, ¿usted tenía esa información de los parentescos? Yo me imagino que eso también es sumamente grave. No lo sabía, es grave. Porque eso habla también de eventuales influencias de otra índole, probablemente también información privilegiada, no sabemos, eso tiene que ser, parte de... han sido harto parte de esta cuestión, ¿eh? Sí, amigos, pololos. Bueno, un poco, con el caso Polizzi un poco ha pasado... Ya nos olvidamos de democracia viva y todo, pero efectivamente esto se trata de cómo ciertas personas se han aprovechado de sus vínculos políticos, de sus vínculos de personas en el gobierno, en el Estado, en gobiernos regionales, familiares, parejas, amigos, para, ¿verdad?, a través de ese vínculo, abrir este forado que se está abriendo. Y yo, ¿sabe qué? Diputado, ¿sabe qué? Mire, pues, ayer el gobernador de la región de Antofagasta... Con una cebolla, ustedes lo vieron haciendo una cebolla de una performance. De cómo se loda a cierta y se instala, porque acá obviamente empiezan las acusaciones al voleo y muchas veces también se meten en el mismo saco junto por pecadores. Exactamente. Las investigaciones tendrán que decirlo. Pero más allá de eso, esto es como para que el gobernador de Antofagasta no se enoje con lo que voy a decir. Pero no será bueno replantear este tema de los gobernadores regionales, esta ley que es nueva, por primera vez tenemos gobernadores regionales electos. Ahí está velando la cebolla, mire, está enojado. Está enojado. La está como, ¿cómo se llama? Desgajando. Sacó un huevo duro también. ¿Un segundo? Sí. Ya, no lo vamos a escuchar. Pero gracias por la imagen. Pero la imagen es suficiente. Lo vimos. Pero todo el mundo lo vio, estaba enojado y decía, mire, cuando acusan esto, aquí está. Cuando piden aquí está. Bueno, está bien. Se enojó. Pero, chuta, aquí también lo hizo usted. Acá hay, ¿cómo se llama? Hay que mirar cuánto, voy a decirlo así, permisos o atribuciones les dimos respecto de las platas de libre disposición. Porque tampoco se trata de que... Por el hecho de que tengan cierta autonomía en el gasto, bueno, aquí hagan lo que quieran con la plata. Es que eso están haciendo y eso pueden hacerlo. Bueno, ¿no habrá que revisar esta ley? Sí, yo creo que hay que revisarlo, pero
Pero no es bueno que se generalice y se cuestione todo. Evidente. O sea, la institucionalidad es valioso que sean los ciudadanos democráticamente los que elijan a sus gobernadores regionales, ¿no? Eso es parte de la democracia y que tengan más atribuciones, más autonomía. El problema es que cuando se usan recursos que son de todos los chilenos, tiene que haber control, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber transparencia. Eso es lo que hay que regular, ¿verdad? Que no tengan flexibilidad, que no tengan esta discrecionalidad que tienen. Que se revise la elección y la autonomía política de las regiones, todo lo contrario. El asunto es que cuando uno deja una ventana abierta para ciertas cosas, siempre Ahora, se va a ¿cómo meter, tú cierras esa ventana? En la casa. Si usted deja la ventana abierta del frontis de su casa, se le van a meter por ahí tarde o temprano, aunque no todo. Claro. Tarde o temprano. Pero una vez que se abre, ¿cómo se cierra? Esa es la pregunta. Yo creo que llama la atención acá los parlamentarios que se están quejando de una ley que ellos mismos aprobaron. Sí, ese es el tema. Independientemente que haya sido instancias, de una autoridad de gobierno, lo cierto es que los parlamentarios tienen que leer las leyes y ver cuáles son los puntos débiles. En un contexto de un país que fue sujeto primero del financiamiento irregular de la política, pero recordemos también del tema de los gastos reservados, donde también había libertad y que motivó un cambio legislativo para hacer más controlable estos gastos reservados, donde hubo miles de millones de defraudación a nuestro Estado. Entonces, en ese contexto, entregamos un arma sin control como esta, no parece muy razonable, te das cuenta, independientemente de que, claro, nos entrega esto para que se pueda defraudar, pero tenemos que tener un poco más de criterio, el decir, bueno, vamos a entregar esto, pero tenemos que también contemplar los gastos, las exigencias, las limitaciones, considerando el contexto en que estamos. La ventana abierta puede ser peligrosa. Y otro punto que también es importante que quería decir, aquí estamos viendo que las fundaciones y organizaciones son sin fines de lucro. Y lo que estamos viendo aquí es algo que no haya dicho, que en definitiva se está desviando, ¿cierto?, estas fundaciones, haciendo evidentemente un lucro, porque luego las personas que están con esto están lucrando. Entonces, se está distorsionando el fin de las fundaciones. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Ahora, le quiero preguntar a usted, senador, sobre todo porque es muy importante controlar quiénes están en los cargos públicos. Sí. Y sobre todo porque si nosotros ya consideramos que el administrador regional del Biobío, Rodrigo Martínez, es familiar de Camila Polizzi, entiendo que es primo en segundo grado, aquí como que todo calza, apoyo. Bueno, yo creo que la fiscal tiene toda la razón en su reclamo y por eso nosotros estamos proponiendo, y voy a hacer un emplazamiento al gobierno en la propuesta que vamos a hacer, en conjunto con la senadora Proboste, el senador Juan Luis Castro, Francisco Chaguán, Matías Walker, absolutamente transversal. Estamos proponiendo que exista un registro de beneficiarios finales de cada peso del Estado. Que exista también un registro de quienes tomaron las decisiones para entregar esos recursos y que también se pueda saber cuáles son los parentescos que existen. Transparencia total. Yo quiero emplazar al gobierno que lo hagamos, porque las medidas de transparencia que han anunciado hasta el momento no incluyen esto. Y el problema es esto. Pero porque usted me está diciendo el parentesco, claro. Pero le voy a decir algo. Aquí quizás hasta el parentesco quizás sean pocos casos, pero resulta que aquí son amigos íntimos, son parejas, no están casados. Entonces no entra dentro de eso. Pero lo que yo necesito saber, lo que necesitamos saber es quiénes son los beneficiarios finales, no solamente cuál es la institución que lo recibe, porque la sospecha es que acá se están pagando los favores de la campaña, a los amigos de no sé dónde. Y eso va a ser muy difícil hacerlo. Pero por último, avancemos, y por eso es que hago un plazamiento al gobierno. Sepamos quién recibe, pero la persona última, el beneficiario final de que recibe cada peso del Estado. Abrámoslo absolutamente todo. Porque yo estoy cansado también, porque efectivamente quienes están en los puestos ejecutivos te dicen, para mover cada peso del Estado hay una burocracia gigantesca. Entonces uno dice, ok, para las cosas grandes está muy bien, pero para las cosas pequeñas demos alguna facilidad, por ejemplo, o en situaciones de emergencia. Y resulta que tú das una ventana de este porte y lo que hacen es que parcelan, así como en Multiroot, y parcelan y van entregando. Mira, fíjate que en estos casos se entregaba la plata por adelantado. Cuando uno hace un negocio con el Estado le pide estado de avance y le va pagando según el porcentaje. En este caso, las fundaciones de los amigos, plata por adelantado. Las fundaciones eran nuevas, generalmente te exigen que puedas demostrar experiencia. Y si las fundaciones no eran nuevas, habían cambiado el giro y en ese giro no tenían experiencia.
y después los pagos eran parcelados. Pero si la ley se lo permite, pues si le dieron toda la no, es que eso no está en el espíritu. O sea que cualquier sistema que tú tengas nunca va a aguantar a un ladrón. Y por eso es que esto hay que darle con todo. Y por eso es que emplazamos al gobierno. Ellos dijeron que estaban disponibles a hacer un registro de beneficiarios finales. Nosotros los emplazamos con estos 4 otros senadores que somos absolutamente transversales. Muy bien, sepamos a dónde va cada peso, quién lo entregó y si que existe alguna relación. Yo le voy a decir una cuestión que aquí uno ve en esta cuestión. Por ejemplo, lo que usted decía, los grandes proyectos que van a licitación y que toda la cuestión por cada, y que eso generalmente lo trabaja el funcionario público claro, sistema completo. Es súper importante, así como no meter a todas las fundaciones, no meter a los funcionarios públicos, porque no tiene nada que ver con esto, sino que para mover eso, el Estado es como un leviatán, para mover esos recursos y para pagarte, ojo, para pagarte. Sí. O sea, es grande, lento, es como un camión petrolero. ¿Sí? Y cuesta mucho. Y toda aquella gente que viene de la política y trata de mover la cosa más rápido se da cuenta que la burocracia no te lo permite. Llegan con toda la energía y como que al mes ya dicen, es un cerro, el Everest para subir. Sí. Pero cuando eso para la cosa, digamos, proyectos grandes que tienen como base los ministerios, qué sé yo, la política pública. Pero cuando se trata de los políticos y operadores políticos, la plata corre. Corre. Sí. ¿Cuánto? Democracia viva. Listo, se firma. El jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez urgente, lo pasa a la pareja de urgente. Catalina Pérez. Ahí pasa a ser urgente. El señor Andrade, que había sido asesor del Ministerio de Defensa, porque tiene una gran experiencia en defensa, supone uno, y después lo becan en la NEPE, porque uno imagina que académicamente el tipo es brillante. Y además resulta que coincidentemente es un gallo que ha hecho política, incluso hay un montón de videos de él haciendo manifestaciones políticas, un operador político de Revolución Democrática, 426 millones de pesos. Entonces la plata para pagarlo todos los compadres que hicieron la cosa territorial, corre. Para las cosas importantes, no, compadre, tiene que mostrar, tráigame boleta de garantía. Yo creo que hay un tema ahí. ¿Cuánto lleva? 10%, sí, 60 días más le vamos a pasar. Hay un tema bien de fondo que tú planteas, Repe, y que tiene que ver con la ineficacia del Estado, ¿no? Cómo el Estado hace que los recursos que son de todos los chilenos lleguen de manera eficiente, rápida, pero bien focalizados donde están las necesidades, los problemas y de forma transparente. Por eso, entonces, una cosa bien importante es el operador político cómo esa máquina pesada, vieja, que le cuesta avanzar, se moderniza. Y hay algo muy relevante que viene en la propuesta de pacto fiscal del gobierno, que es la modernización del Estado, ¿no? Y normas de transparencia. Entonces, pero hagámoslo, pongámonos de acuerdo alguna vez para modernizar el Estado, para que todas estas cosas no sigan pasando. Y separemos a agua. A mí no me gustan las generalizaciones, ¿ya? No todos los políticos son ladrones, son corruptos, no todos en el gobierno son malos, no todos en la oposición son malos. Es decir, pongamos las cosas en su lugar. Sí, que esta gente sea investigada. Y es verdad, usted dice, no todos son, yo soy oficialista, son ladrones, no todos, Priscila, yo soy oficialista, pero ¿sabe qué? Le pido a mi gobierno que la única manera de frenar este goteo que estamos viendo todos los días, este desangramiento lento, es sacar a todas las manzanas podridas de una vez. Más vale ponerse rojo una vez que colorado. ¿Usted cree que las tiene identificadas ya? Como para tomar esa decisión. Hay que hacer ese trabajo. Lo voy a poner en un ejemplo simple. Mucha gente me va a entender. ¿Cuántos años lleva usted que está ahí viviendo a lo mejor con su mamá, con su abuela, con su familia, con sus hijos? ¿Cuánto de allegada estoy hablando? ¿Cuánto tiempo lleva esperando por su vivienda? Juntó la platita en la cuenta de ahorro y le dicen que todavía no salen los recursos, le dicen que están buscando un sitio para poder levantar las casas, dice que entonces resulta que al final estas manzanas podría, para no generalizar, como bien dice usted, diputado, tiene toda la razón, estas manzanas podrían se llevan millones de pesos, 2 patadas. Sin asco. 2 patadas. ¿Qué puede pensar esa señora o esa familia, o ese caballero, el que sea, jefe de familia, que está esperando 8 años por una vivienda y que ha cumplido con todos los requisitos de la ley? Pero estos gallos en cuestión de meses, 400 palitos. ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Por qué esas manzanas podría, para no generalizar, la tienen tan fácil? No, es lamentable, porque cuando se mal utilizan recursos públicos,
quienes pagan el costo siempre son los más vulnerables, los que requieren esa política social, ¿no? ¿Por eso la indignación? Por eso la indignación y por eso esto tiene que ser extirpado de raíz, y no es posible que continúe este goteo. Diputado, y le hacen un daño enorme al gobierno, que ni siquiera puede avanzar. Pero obvio, mire, a mí me critican hoy día, me dicen que soy díscolo, que soy poco leal. ¿Y cómo defender lo indefendible? Pero no se trata, si no es solo no defender lo indefendible, o sea, yo estoy en política, ¿verdad? Por convicciones, porque creo que la política no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para colaborar con un granito de arena para hacer de esta sociedad y de este país un mejor lugar para los chilenos. No estoy para defender la bandera de tal o cual sector político, digamos, de manera condescendiente, de manera obsecuente. No, las cosas buenas hay que apoyarlas, hay que aplaudirlas, las cosas malas hay que decir que están malas para que se pueda corregir. Porque cuando nos rodeamos de gente que solamente se dedica a adular, a decir que está todo perfecto, cuando sabemos que no es así, lo que se produce como consecuencia es que se persiste en los errores, y cuando se persisten los errores no hay salida a las crisis se profundizan y se va debilitando el proyecto político. Yo quiero que al gobierno, a mi gobierno, le vaya bien, y para que le vaya bien hay que hacer todas estas cosas. Entonces aquí hay un error al momento de designar manzanas podridas al interior de una administración distribuida, ya son 11 regiones investigadas, y quizás ahí el gobierno debería hacer un mea culpa, porque se eligió quizás a las personas que a lo mejor no eran capacitadas, pedir más requisitos, ser un poco más riguroso al momento de los nombramientos. ¿Cree que ahí se equivocaron? A ver, yo creo que el ministro Cordero tiene un punto cuando plantea que debe haber una expertise o una preparación. Pero si a nosotros nos enseñan en la casa que no hay que robar. No es una excusa. O sea, los ladrones que roban a la cárcel, punto. Ni un espacio a la impunidad ni a la corrupción. Eso es de lógica, ¿no? Es de sentido común. Uno sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, ¿ya? Pero también hay un problema de capacidad de gestión que debe abordarse, independiente de los temas irregulares, ¿no? Como un funcionario público, un seremi, un director de servicio, ¿verdad? Se asegura que tiene las capacidades suficientes para llevar adelante una buena gestión pública, ¿verdad? Yo soy abogado, sé de leyes, algo, digamos, soy político, pero no sé, pues si el día de mañana entro a la Seremi de Economía porque a alguien se le ocurrió y no tengo los conocimientos de economía, ¿me entiendes? Entonces, tiene que haber una instancia donde todos efectivamente se asegure que tengan las herramientas para ejercer, ¿verdad?, la función pública, porque de lo contrario se va deteriorando. Hay un político, creo que fue el que dijo, no me acuerdo si fue incluso Escotado, el filósofo español, que dijo que el primer acto de corrupción es asumir un puesto en el Estado para el cual uno conscientemente sabe que no está capacitado. Claro. Senador Edward, a ver, estas manzanas podridas, ¿cómo ve usted este escenario respecto de la actitud, por ejemplo, que ha tenido el gobierno frente a esta crisis? Mira, primero quiero decirte que es clave que las decisiones que tome el presidente sean lo antes posible. No puede ser que lleve más de 40 días, no hay ni una querella, no hay ninguna responsabilidad política alta. Porque ¿sabe lo que va a pasar? Claro, el presidente recibe la encuesta de que sigue con su 30% de apoyo, 28% de apoyo. Pero las instituciones se están horadando con una rapidez gigantesca con esto. Como tú bien decías, la persona tiene que esperar 20 años para su casa y resulta que a los otros hace una fundación, la arrienda y en 5 días tiene 250 millones. O sea, el problema de falta de credibilidad institucional es muy grande. Y lo segundo que quiero decirle al gobierno, que tiene que apurarse en cerrar este problema, tomando medidas de verdad y sacando a todos los corruptos, a todos los involucrados, es porque es muy difícil que pueda avanzar, por lo que tú decías. A ver, ellos acaban de entregar un pacto fiscal que implica que desde la gente que trabaja en el sector privado se van a aumentar de alguna manera a través de aumentos de impuestos, evasión, lo que usted quiera. Cosas que pueden ser muy buenas, que podemos discutirlas, pero se le va a pedir 8 billones de dólares adicionales a los que trabajan. 8.000 millones. 8.000 millones. Sí, billones americanos. Está bien, 8.000 millones de dólares, está bien. Se le va a pedir a ellos que trabajan y que generan para entregárselo a un Estado que no sabemos cuántas la sangría y se están robando la plata o no. Tiene que cerrar, para poder avanzar, tiene que cerrar este problema, porque esto es de naturaleza moral. La gente va a decir, ¿usted quiere más plata? ¿Y para qué quiere más plata? Tiene que cerrar eso para poder analizar el resto de las materias en su mérito. Pero cuando venga el ministro Marcel, última cosa, a la comisión del Senado a pedirnos plata, yo le voy a decir, ministro, ¿usted cerró la sangría del robo que están de toda esta... algo inaceptable? ¿Usted la cerró?
Y si no lo ha cerrado, no venga a pedirle a la gente que trabaja, a las pymes, a quien sea, que le entregue más plata, porque tiene que cerrarlo. Porque no han sido capaces de administrarlo de buena manera. Rojo tiene un punto, pero me gustaría hacerle el contrapunto, porque yo creo que efectivamente antes de avanzar, ¿verdad?, en mayores ingresos fiscales es necesario dar seguridad que esos recursos se van a utilizar correctamente, con transparencia, con control, etcétera. Pero eso no puede implicar un congelamiento también del abordaje de las necesidades que tiene la gente por parte del gobierno y del Estado. Es decir, no podemos a propósito de eso decir entonces no le mejoramos las pensiones a los chilenos, no le mejoramos la salud, no construimos más viviendas, no tenemos más policía y más seguridad, porque se están planteando esas dudas. No, al contrario, avancemos en ambas cosas. ¿Y qué plantea el pacto fiscal? Plantea también un acuerdo en transparencia y probidad justamente para que estas cosas no pasen. Y yo lo que he planteado al menos en la Comisión de Gobierno anterior, donde estuvimos con el Contralor hace unos días, y lo voy a plantear también en Hacienda y en todas las instancias, es que partamos por discutir las normas del pacto fiscal en materia de transparencia, para que esa tranquilidad se dé y a continuación avancemos con todo el resto. Sí, no va a ser muy difícil. Oiga, tengo un titular que le quiero... ¿Lo podemos mostrar o solo lo menciono? Ya, vamos a mostrarle el titular. Porque a raíz de eso le quiero hacer una pregunta a usted, diputado. Dice, Boric está rodeado de aduladores. Esta fue una dura crítica que usted realizó tras votar a favor del proyecto que pide al presidente la renuncia de Jackson. ¿Qué significa eso que tiene un... Bueno, lo acabo de reiterar acá, ¿no? Yo creo que la lealtad no es equivalente a la obsecuencia, a la condescendencia, al decir siempre que sí, y golpearnos la espalda entre nosotros y mirar hacia el techo cuando hay problemas. Yo creo que es parte también de la lealtad querer que al gobierno efectivamente le vaya bien, y por lo tanto cuando comete errores, cuando va por un camino equivocado, decirlo para que efectivamente se pueda corregir el rumbo. Creo que ese es un poco el genuino interés y voluntad que he expresado con mi votación a propósito de la renuncia del ministro Jackson, y también con ese tipo de declaraciones, porque yo creo que los aduladores en un momento de crisis hacen mal, porque hacen cegar a las autoridades y persistir en los errores y no tomar buenas decisiones. Y por lo mismo quizá para estos aduladores, una forma de no hacerle daño a los aduladores que están en torno al presidente Boric, él se demoró tanto en hablar de corrupción. Porque se demoró. Se demoró. Yo creo que es bueno reconocer que lo hizo, tanto el presidente Boric como el ministro Cordero. En el caso de Democracia Viva particularmente, yo creo que hay que hacerlo respecto de la gran mayoría de los casos que están siendo investigados. Y hablar de un escenario de corrupción más de que un caso aislado, ¿no? No significa que esté todo corrompido. Yo creo que estamos a tiempo en Chile para detener esto, ¿ya? Pero para eso hay que sacar, como dije, las manzanas podridas, se tiene que investigar. O sea, sacar las manzanas podridas y que las manzanas podridas vayan a la cárcel si es que hay un delito. Porque si vamos a sacar las manzanas podridas de lo que es la administración, el propio gobierno, entre, no sé, subsecretarios, Ceremi, quien ahí puedan definir a ellos mismos quiénes son las manzanas podridas, y después las vamos a mandar a una embajada o los vamos a poner en alguna... Es que va a ser un cargo invisible, porque si lo vamos a sacar de un lado para que después lo vamos a poner en otro, que donde nadie lo va a ver, ¿de qué sirve? Sí, no, yo estoy de acuerdo, y por eso es que he planteado estas posiciones tan duras como las he planteado, porque lo único que ocurre, ¿verdad?, es que si esto continúa con el desangramiento lento, con el goteo día a día, es que el proyecto político del gobierno se va a seguir debilitando. Y eso es malo para nosotros, pero es malo también para la democracia, para Chile, ¿no? Yo quiero que le vaya bien, y para eso hay que tomar decisiones drásticas de una vez, no hay que permitir que esto continúe. Mira que estaba viendo Boric, está rodeado de aduladores, me acordé del cuento de Hans Christian Andersen sobre el traje del emperador, el rey desnudo, que la moraleja no tiene nada que ver con esto, pero sí nadie se atrevió a decirle a ese rey que iba desnudo. Claro. Y el rey salió, o el emperador salió con un traje, supone, transparente. Me gustaría decir algo, me gustaría decir algo muy respecto de eso. Mira, yo creo que hay que hacerlo el parangón, porque de algo tenemos que aprender de nuestra historia. En el caso del financiamiento de la política, Piñera, Bachelet, fueron todos, ¿cierto? Le prestaron ropa, por así llamarlo, a todo este sistema corrupto, ¿ya? Tenemos que aprender de eso. Hoy día el gobierno tiene la oportunidad de cambiar eso y a dar una respuesta distinta. ¿Por qué? No solamente porque sea el gobierno, que sean partidarios del gobierno, sino porque el descontento de la gente, que no somos
de partidos políticos puede ser incluso mucho mayor. ¿Te das cuenta? Porque de alguna manera el eslogan de poder participar en un gobierno distinto, como de Boric, era de que no se querían más corruptos, que este gobierno iba a ser distinto, independientemente. ¿Ya? Y resulta que aquí estamos en la misma situación, tapando todo lo mismo. No puede ser, ¿verdad? Claro. Entonces, no solamente declaraciones por Twitter ni declaraciones, hay que tomar acciones concretas para destapar la corrupción. Interpreto como que tu bandera es